Estimados médicos en servicio social, continuaremos con el tema mordedura de serpientes. Esta es nuestra segunda parte, en la que revisaremos los conceptos básicos de la farmacología de los venenos y la fisiopatología del envenenamiento. La primera parte será revisar la farmacología de los venenos de serpiente. Los avances tecnológicos como la espectrometría de masas utilizados en investigación proteómica ha permitido que se haga un mejor análisis de los venenos de serpiente. Los venenos de serpiente están compuestos por enzimas, péptidos y mezclas complejas de compuestos inorgánicos. La acción combinada de estos compuestos producen las manifestaciones del envenenamiento. Las toxinas también pueden actuar de forma sinérgica entre sí. Y es importante destacar que la composición del veneno también es variable. Los venenos producidos por las serpientes es una composición de proteínas con propiedades enzimáticas. Su composición va a variar de la especie, la edad de la serpiente, la ubicación geográfica, el tiempo o estación del año, y de eso pues dependerá la cantidad, la letalidad de este veneno. El veneno puede ser estable tanto a los cambios de la temperatura, secado y en algunas drogas. Las enzimas que se producen pueden ser enzimas neurotóxicas, enzimas que degradan proteínas, lípidos y otras macromoléculas. El 90-95% de los componentes del veneno son proteínas y péptidos. Estos se dividen en no enzimáticos y enzimáticos. Dentro de los no enzimáticos están los inhibidores de proteasas, péptido natriurético, toxina de 3 dedos, entre otras. Y dentro de los enzimáticos tenemos la fosfolipasa A2, fosfodiesterasa, entre otros. Y en un componente menor están los componentes no proteicos, como lípidos, aminoácidos, carbohidratos. Cada uno de estos componentes tiene un efecto o varios efectos dentro del organismo. Dentro de las proteínas y péptidos enzimáticos se encuentra la fosfolipasa 2. Tiene varios efectos en el organismo. Produce inflamación, dolor, neurotoxicidad, tanto pre y postsináptica. Aparte, miotoxicidad, cardiotoxicidad, e inhibe la agregación plaquetaria, produce edema, anticoagulación, puede llevar a convulsiones e hipotensión y se ha asociado un componente o acción bactericida. La L-aminoácido oxidasa, esta enzima produce agregación plaquetaria y induce la apoptosis, hemorragia y citotoxicidad. La acetilcolinesterasa bloquea la transmisión de impulsos nerviosos produciendo parálisis. Y la hialuronidasa, esta enzima hidrolítica, produce una destrucción de la integridad de la matriz extracelular y del tejido conectivo, lo que favorece, ¿verdad?, el daño y apoptosis en el sitio de la mordedura. Las enzimas proteolíticas se dividen en metaloproteinasas y serinaproteasas. Ambas actúan afectando el sistema homeostático por diferentes motivos. Por ejemplo, las metaloproteinasas inhiben la agregación plaquetaria, mimetizan la actividad de la fibrina, actúan como activadores de la protrombina y del factor 10 de la coagulación. Tanto las metaloproteinasas como la serinaproteasa se encuentran en los venenos de las serpientes de la familia Viperidae. La desintegrina es un péptido rico en cisteína. Se encuentra en los venenos de las serpientes de la familia Viperidae y actúan a nivel de la integrina en la superficie de las plaquetas y también de otras células. La toxina de 3 dedos es neurotóxica, cardiotóxica y se encuentra en las familias de serpientes Elapidae. Los inhibidores de tipo Kunitz, que se encuentran en las serpientes tanto Elapidae como Viperidae, actúan afectando la cascada de la coagulación, perturban la homeostasis y la fibrinolisis. El péptido natriurético puede llevar a vasodilatación, diuresis y natriuresis.
ya que interfiere con el sistema renina-angiotensina e inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Todo lo anterior conduce a una hipotensión y también promueve la excreción de sodio y agua. Se encuentra predominantemente en los venenos de la familia Viperidae. Los péptidos potenciadores de bradicinina son pequeños péptidos hipotensivos e inhiben la enzima convertidora de angiotensina y elevan el nivel de bradicinina. Las proteínas secretorias de cisteína pueden contribuir con las manifestaciones de hipotermia. Las lectinas de tipo C presentan aglutinación de eritrocitos y leucocitos. Y la zafarotoxina es un potente vasoconstrictor y nos lleva a la contracción de músculo cardíaco y de diferentes tejidos, y es un péptido altamente tóxico. Otros componentes, como los ácidos carboxílicos, pueden contribuir con las manifestaciones de convulsiones, hipotensión, excitabilidad neuronal y efectos sedantes. Algunos aminoácidos también contribuyen con la hipotensión. En esta tabla se observan los diferentes tipos de proteínas que se encuentran en los venenos de serpientes, con sus actividades biológicas y algunas características relevantes de las mismas. Las técnicas avanzadas como las técnicas ómicas han permitido identificar diferentes proteínas en los venenos de serpientes, como las que se presentan en la tabla 2. Cada una de estas proteínas tienen diferentes funciones, algunas aún están desconocidas y están siendo estudiadas actualmente. Es importante mencionar también que los venenos de serpientes no solamente se están estudiando por su efecto tóxico y cómo evitar esta toxicidad en el ser humano, sino también porque se están haciendo estudios para utilizar los venenos de serpiente en el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Los venenos de las serpientes recién nacidas tienden a producir más hemorragia y edema, pueden ser letales, y en cambio los venenos de las serpientes adultas tienden a ser más hemolíticos y mionecróticos. A continuación, revisaremos la fisiopatología del envenenamiento por mordedura de serpientes. La fisiopatología de la hemorragia en el envenenamiento por mordedura de serpiente se puede explicar porque el veneno de la serpiente tiene hemorraginas. Estas son metaloproteinasas dependientes de zinc. Estas hemorraginas actúan en la microvasculatura y llevan a la degradación de los componentes de la lámina basal de los capilares y vénulas. Esto nos lleva a que se colapsen los capilares y se produzca extravasación. Como consecuencia de esta extravasación, se produce un sangrado tanto local como sistémico. A nivel local, las alteraciones de la vasculatura van a afectar drásticamente la perfusión, originando isquemia y contribuyendo con la necrosis tisular local. Por otro lado, ese sangrado a nivel sistémico nos lleva, ¿verdad?, a manifestaciones como hemortisis, gingivorragia, hematuria, porque se afectan los capilares de otros órganos y se afectan varios órganos. El sangrado que se produce puede llegar a ser tan importante como llegar a producir hipovolemia y choque cardiovascular. Por otro lado, tenemos pues que hay diferentes proteínas que actúan a nivel homostático. Aquí tenemos en la tabla las diferentes proteínas que se han identificado en a qué órgano o en qué parte del sistema homeostático están afectando y el efecto que producen. El efecto se traduce en agregación plaquetaria, activación o inhibición de los factores de la coagulación y degradación del fibrinógeno. El edema. Este es más frecuente en la familia Viperidae. Este veneno actúa directamente en el endotelio, origina una exudación de plasma y se liberan mediadores como histamina, quininas, entre otras. El efecto del veneno también está en la integridad y la funcionalidad de los vasos linfáticos que se ven alterados. Al estar alterados los vasos linfáticos se afecta la reabsorción de líquido. ¿Y esto a qué nos lleva? A una acumulación en el espacio intersticial.
Este aumento de volumen de líquido intersticial en los compartimientos nos lleva a que se aumente la presión intracompartimental, que si supera los 30 milímetros de mercurio puede llevarnos también a producirse un síndrome compartimental. En cuanto a la fisiopatología de la necrosis, que es necrosis en el tejido muscular donde está inoculado el veneno, se produce por dos causas: por efecto de las miotoxinas como la fosfolipasa 2 y porque hay hemorragia y edema. En cuanto a la fosfolipasa 2, estas actúan directamente en la célula muscular, lesionan la membrana plasmática, permiten que entre calcio al citoplasma y esto nos lleva a una lesión irreversible. En cuanto a la hemorragia y el edema, contribuyen porque se llevan a una isquemia del tejido muscular, incrementando la necrosis muscular. La dermonecrosis y la formación de flictenas se explican porque las metaloproteinasas afectan la interfase entre la dermis y la epidermis. ¿Esto a qué nos lleva? A una separación de la dermis y fomenta la formación de flictenas. Se puede generar ulceración y dermonecrosis y puede ocasionar también que esto favorezca la infección y se produzcan abscesos. En cuanto a las coagulopatías por el envenenamiento de la familia Viperidae, tenemos diferentes mecanismos. Uno, hay una enzima tipo trombina que actúa directamente sobre el fibrinógeno y produce microtrombos de fibrina. Tenemos las metaloproteinasas que activan la trombina, que junto con el factor de la cascada de coagulación me van a generar trombina. ¿Esto a qué nos lleva? A una desfibrinogenación con disminución en los niveles de fibrinógeno y prolongación de los tiempos de coagulación. Por otro lado, hay toxinas de la familia de las lectinas tipo C que se unen al factor de von Willebrand e inducen agregación plaquetaria. También se observa que hay lesión microvascular inducida por las metaloproteinasas hemorrágicas que contribuyen con trombocitopenia, y están las enzimas desfibrinantes que inducen hipoagregación plaquetaria. Todo esto nos lleva a una reducción en el número de plaquetas. Sumado ambos eventos, pueden agravarnos el cuadro de sangrado sistémico que son iniciados por estas toxinas hemorrágicas. Y si esto no es controlado, no es manejado, nos lleva a una coagulación intravascular diseminada, la cual está asociada a trombocitopenia y aumento de los productos de la degradación. El ACID se caracteriza por un sangrado difuso y microtrombosis. El choque puede explicarse por diferentes mecanismos: la vasodilatación, la hipotensión y la cardiotoxicidad. Las causas que nos llevan a una vasodilatación son la calicreína y péptidos inhibidores de enzima convertidora y angiotensina. La hipotensión puede ser debida a la formación de un tercer espacio, o sea, la salida de plasma al intersticio tisular. Las hemorragias también contribuyen con la hipotensión y las cardiotoxinas que pueden también llevarnos a un choque cardiovascular. El daño renal también tiene diferentes mecanismos: la hipovolemia, la acción directa de toxinas en las células de los túbulos renales, una glomerulonefritis hemorrágica, la coagulación intravascular diseminada, la hemólisis con hemoglobinuria, rhabdomiólisis y el uso iatrogénico de medicamentos. La neurotoxicidad puede ser producida tanto por serpientes del género crótalo o elápidos. Los crótalos tienen una acción a nivel presináptico, inhiben la liberación de acetilcolina y de esta forma inducen una parálisis motora. Los elápidos actúan tanto a un nivel postsináptico como presináptico. A nivel postsináptico, las neurotoxinas bloquean la unión de la acetilcolina a los receptores colinérgicos nicotínicos en la placa neuromuscular. Y a nivel presináptico inhiben la liberación de la acetilcolina en las terminaciones nerviosas. A continuación conversaremos de los sueros antiofídicos o antivenenos. Los antivenenos se producen cuando se inyecta veneno
a animales como caballos u ovejas. Cuando estos animales han desarrollado anticuerpos, se extrae el suero y se aísla el anticuerpo para que se prepare el veneno. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es permitir que estos anticuerpos o fragmentos de anticuerpos se unan a los componentes circulantes del veneno antes que se fijen a los tejidos efectores y causen un efecto nocivo. Los antivenenos pueden ser monoespecíficos, o sea, que están dirigidos contra una especie en particular de víbora, o poliespecíficos, que incluye varias especies de importancia médica en la región. Rara vez ofrecen una protección cruzada contra especies de víboras que no se utilizaron en su producción, a menos que se sepa que tienen un veneno homólogo. Es importante tener en cuenta que la selección del veneno debe ser específica para la víbora causal. De lo contrario, no se va a proporcionar el efecto y puede generarse complicaciones innecesarias. Los antivenenos son eficaces solo para corregir la toxicidad del veneno activo. No tienen un beneficio para corregir los efectos que ya se han establecido y que van a mejorar solo con el tiempo y con otras medidas de sostén. La administración de antiveneno, que son productos de suero animal, puede tener efectos secundarios que se presentan entre el 23 y 56%. Dentro de estas manifestaciones se pueden dar anafilaxia o reacciones anafilactoideas que se dan durante la perfusión. Y también se dan reacciones posterior a la perfusión que se dan días después, como la enfermedad del suero. El Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica produce los antivenenos necesarios para la región. Produce el suero anticoral, el cual es específico para las corales de 3 anillos, especialmente Micrurus nigrocinthus y Micrurus fulvius. El suero antigargantilla, se utiliza para las corales de 2 anillos llamadas gargantillas. El suero polivalente se utiliza para los venenos de la familia Viperidae, como la barba amarilla, la cascabel, tamagás, mano de piedra, y está también la producción del suero polivalente para uso veterinario.